Dios les bendiga, amada iglesia. Quisiera compartir en esta oportunidad el texto de la semana que está en Isaías 53:5. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados hermanos, este es un verso que debe capturar nuestro corazón. Y para eso queremos ver 3 puntos principales en este texto. Primero, Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra herido es muy interesante e importante. Y esta palabra significa atravesar. Y acompaña la idea de traspasar hasta la muerte. Esta misma palabra aparece en Zacarías, capítulo 12, verso 10, cuando dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Obviamente, esta es una profecía de Cristo, cuyo cuero cabelludo fue traspasado por espinas, cuyas manos y pies fueron traspasados con clavos sobre la cruz, cuyo costado fue traspasado con una lanza romana. Como nos dice el apóstol Juan, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua para que se cumpliese la escritura. Dice Zacarías: mirarán al que traspasaron. Esto está en Juan capítulo 19, verso 34. Pero también el texto nos dice que fue molido por nuestros pecados, en Isaías 53:5. Y la palabra hebrea para molido significa triturado. El moler y triturar de Cristo comenzó en el huerto del Getsemaní, hermanos. Aquella noche antes de ser arrestado, cuando Jesús estaba aquí en esta tierra. Lucas 22:44 dice: en agonía, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la muerte. Es interesante que el significado más profundo de ser molido es que habla de la carga de nuestros pecados puesta sobre él. Como dijo el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, en 1 de Pedro 2:24. Y esto es lo que podemos decir acerca de este texto, que primero Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Pero lo segundo que vemos, amados hermanos, es que Cristo fue castigado en lugar nuestro. La tercera parte de nuestro texto en Isaías 53:5 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, que el castigo de nuestros pecados fue puesto en él, por lo cual nuestra paz y reconciliación con Dios fueron hechos por él, hermanos. Por ello la ira divina es apaciguada, la justicia es satisfecha y se hace la paz. El apóstol Pablo hablaba de Cristo propiciando la ira de Dios cuando dijo en Romanos 3:24, dijo: Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, Cristo fue castigado en nuestro lugar, apaciguando así la ira de Dios contra nuestros pecados. Por eso es que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y qué hermoso, hermanos, saber que este texto nos habla primeramente
de que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero también de que Cristo fue castigado en nuestro lugar. Pero vemos un punto más, ¿no? El tercer punto es que Cristo cura el pecado con sus llagas. Dice el texto, por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto de Isaías 53:5. Y es interesante porque la palabra llaga en hebreo significa heridas. El apóstol Pedro citó este verso en 1 de Pedro 2:24. Y la palabra griega que usa Pedro es traducida también como llagas. Significa llagas de golpes. Y creemos que las palabras por su llaga fuimos nosotros curados en Isaías 53:5 y en 1 de Pedro 2:24 se refieren primeramente a los azotes de Jesús. Aunque hablan también de su sufrimiento en general, pero estamos convencidos de que estas palabras son referencia particular, amados hermanos, a la flagelación de Cristo, que los soldados llevaron a cabo por el mandato de Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, poco antes de que Cristo fuera crucificado. Hermanos, la Biblia dice en Juan 19:1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y dice, y le azotó. Y le azotó. Así es que dice también en Mateo 27:26, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado, hermanos. Al comentar, hermanos, sobre la palabra griega traducida azotado, los comentaristas nos hablan del azote que Cristo padeció por el mandato de Pilato según el método romano de azotar. La persona era desvestida, era desnuda y amarrada, era encorvada en un pilar y el azote, el látigo, era de tiras de cuero que llevaban atados pedazos de hueso o plomo que arrancaban la carne de la espalda y del pecho, hermanos. Por eso esta palabra azote también el mismo Señor Jesús la usó en su profecía tocante a su sufrimiento por venir, cuando Él dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten, dice, y le crucifiquen en Mateo 20, 18, 29. Queridos hermanos, Cristo, nuestro Dios, cura el pecado con sus llagas, hermanos. Ese azote fue para que tú y yo podamos ser curados del pecado en el que vivíamos y poder así nosotros tener esa vida eterna que Dios nos ha prometido. Hermanos, fue por nuestros pecados fue por nuestros pecados que el azote y la crucifixión se dio en la vida de Jesús. Fue por ti y por mí que Jesús experimentó la llaga cuando Él fue azotado, hermanos. Cada azote que abría la carne de su espalda fue justamente la experiencia de Jesús en cuanto cuando dice, por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Y cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies al ser crucificado, Él estaba experimentando también eso, hermano. Esas llagas por el cual nosotros somos curados. Por lo tanto, amados hermanos, Isaías 53:5 dice, como acabamos de leer, ¿no? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el texto que tú y yo nunca debemos de olvidar, sino más bien recordar todo el sacrificio que Jesús hizo cuando vino a este mundo por cada uno de nosotros. Y no solamente recordarlo, hermanos, sino que debemos de valorar todo ese precio que nuestro Dios pagó por cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder siempre recordar y valorar el sacrificio que nuestro Dios hizo, mandando a su Hijo unigénito a este mundo para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude. Bendiciones.